Una nación milenaria en el plan divino. En las Escrituras, algunas naciones aparecen repetidas veces, como Israel, Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma. Pero hay una nación cuya historia bíblica está entretejida con hilos de poder, redención, profecía y juicio: Persia. Hoy, esa nación es Irán. Su nombre moderno esconde su antiguo y glorioso legado, pero en la Biblia, Persia ocupa un lugar relevante en los acontecimientos que han influido al pueblo de Dios y que, según muchos intérpretes proféticos, seguirán teniendo impacto en el desenlace final de los tiempos. Esta es la historia de Irán según la Biblia, su surgimiento, sus vínculos con el pueblo hebreo, sus actos de misericordia y de poder, sus sombras y, finalmente, su posible destino profético. Persia en el Antiguo Testamento. En los días del exilio babilónico del pueblo de Judá, una nueva potencia emergía del este. La Media y Persia se unificaban bajo un mismo estandarte. El hombre clave en esta transición fue Ciro el Grande. La Biblia no solo lo menciona, lo exalta como un instrumento elegido por Dios, incluso antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías 45, 1. En este pasaje, escrito por Isaías más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, se revela un propósito divino: Dios usaría a un rey gentil para liberar a su pueblo. Y así fue. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y, poco después, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esdras 1:2. Este acto convirtió a Persia en un instrumento de redención. No fue solo una potencia militar, fue un medio por el cual Dios cumplió su promesa a Israel. Otros reyes persas, como Darío y Artajerjes, continuarían mostrando favor al pueblo hebreo. Ester, la reina de Persia. Una de las historias más emocionantes de la Biblia se desarrolla en la corte persa. En los días del rey Asuero, identificado por muchos con Jerjes, y una joven hebrea llamada Ester se convierte en reina. A través de su valentía y su fe, Dios utiliza a Ester para salvar a su pueblo de un genocidio planeado por el perverso Amán. El libro de Ester no menciona directamente a Dios, pero su providencia se percibe en cada línea. El destino de los judíos, que estaba en peligro, se transforma en victoria. Persia, de nuevo, sirve como telón de fondo para la preservación del pueblo de Dios. El mensaje es claro: incluso en tierras extranjeras, en medio de reyes paganos, el plan de Dios sigue su curso. Y Persia fue parte esencial de ese plan. El profeta Daniel vivió durante el periodo de transición entre Babilonia y Persia. En sus visiones, Persia tiene un lugar destacado. En Daniel 8, el profeta ve un carnero con 2 cuernos. El carnero que viste tenía 2 cuernos, y ambos cuernos eran altos, mas uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8:3. La interpretación es clara. El carnero que viste, con 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Aquí Persia no es solo un actor político, es parte de un engranaje profético que culminará en la venida del reino eterno de Dios. El carnero sería vencido por un macho cabrío, Grecia, lo cual también ocurrió históricamente cuando Alejandro Magno conquistó Persia. Pero más allá de lo histórico, Persia figura como uno de los imperios del tiempo de los gentiles, un periodo en que las naciones gentiles dominarían a Jerusalén hasta el cumplimiento del reino mesiánico. Persia después de la Biblia. Tras el periodo bíblico,
Persia cayó bajo el poder de los griegos y luego de los romanos. En los siglos siguientes, la nación adoptó el zoroastrismo como religión dominante y después del siglo VII, con la conquista islámica, abrazó el Islam chiita que la caracteriza hasta hoy. Durante todo este tiempo, Irán fue tierra de ciencia, poesía y filosofía, pero también de conflictos, imperios y revoluciones. Aunque su papel bíblico activo cesó, su influencia regional no desapareció. Durante todo este tiempo, Irán fue tierra de ciencia, poesía y filosofía, pero también de conflictos, imperios y revoluciones. Aunque su papel bíblico activo cesó, su influencia regional no desapareció. Irán en los tiempos modernos, una nación en tensión profética. La moderna República Islámica de Irán es una nación poderosa, con una influencia creciente en Medio Oriente. Su antagonismo hacia Israel es notorio. Líderes iraníes han llamado abiertamente a la desaparición del Estado de Israel y su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas es bien documentado. Este panorama ha llevado a muchos estudiosos bíblicos a vincular a Irán con las profecías de Ezequiel 38 y 39 sobre la invasión de Gog y Magog. En estos capítulos, Ezequiel describe una coalición de naciones que vendrán contra Israel en los últimos días. Entre ellas se menciona a Persia. Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38, 5. Aunque los detalles y la interpretación varían, muchos creen que esta referencia es directa al moderno Irán. En este escenario, Irán sería parte de un complot contra Israel que terminaría en una intervención divina. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Ezequiel 39, 7. ¿Será Irán parte del último conflicto antes del regreso de Cristo? Muchos lo creen. Y si es así, la nación que una vez bendijo a Israel será, en los últimos días, parte de una coalición que será derrotada por el poder de Dios. Un destino aún por definirse. A pesar de su posible rol profético como adversario, la historia de Persia también muestra un patrón de redención. Ciro fue un libertador. Esther salvó a su pueblo en Susa. Darío protegió a Daniel. Persia no siempre fue enemiga. Esto nos lleva a considerar otra posibilidad, que así como Dios usó a Persia para bien en el pasado, también puede obrar redención en su futuro. En Isaías hay una profecía impactante. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y entrarán los asirios en Egipto, y los egipcios en Asiria. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Isaías 19, 23-24. Si Asiria, cuyo territorio incluye parte de Irán, puede formar parte de esa bendición futura, ¿por qué no Irán? ¿Acaso no puede Dios cambiar corazones y naciones? La iglesia en Irán, luces en la oscuridad. Hoy, en medio de la represión religiosa, la iglesia subterránea de Irán está creciendo. Se reporta que miles de iraníes están viniendo a la fe en Jesús, muchos de ellos a través de sueños, visiones y el testimonio valiente de creyentes secretos. Esta transformación espiritual está ocurriendo fuera del radar político y militar. Aunque el gobierno iraní se opone a Israel y al cristianismo, muchos iraníes están buscando la verdad y la están encontrando en el Evangelio. Esta paradoja conmueve profundamente. Una nación proféticamente señalada como enemiga, está albergando un avivamiento oculto. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en su destino bíblico? Conclusión, entre juicio y redención. El destino bíblico de Irán es complejo. Ha sido instrumento de liberación y también aparece como actor en conflictos proféticos. Ha sido una nación de bendición y de oposición.
Pero, sobre todo, es una nación que no ha escapado de la mirada de Dios. En el pasado, Persia fue aliada. En el futuro, quizá adversaria. Pero en el corazón de Dios, cada nación, incluso aquellas que se oponen a él, pueden ser transformadas. Irán, tierra de reyes, profetas, reinas y visiones, sigue en el escenario del plan eterno. Su destino bíblico aún no ha terminado. Quizás, en los días venideros, veremos cómo se cumple la palabra de Habacuc. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Y entonces, incluso Irán, antigua Persia, caminará en la luz del Altísimo.